Hola, hola chicos. Hoy vamos a hablar y vamos a ver cómo se hacen gráficos en Excel. Entonces, para eso les envié ya un archivo precisamente que se llama gráficos, en donde vamos a tener varias pestañitas. La primera, la que dice ejemplo, y les toca a ustedes hacer el ejercicio uno, 2, 3 y una vez concluido, subirlo a Classroom. Pero antes de empezar, vamos a definir, vamos a definir qué es un gráfico. Para eso, como les decía, bueno, nos vamos a dirigir al archivo que les envié. Aquí están las pestañas que les acabo de mencionar, que son las del ejercicio uno, 2 y 3, que les corresponde realizar a ustedes. Yo me voy a enfocar en el ejemplo. Y para eso, antes de empezar, vamos a definir qué es un gráfico. Un gráfico es una representación visual de una serie de elementos que se unen en un punto específico. Dentro del área de la matemática, para que lo entendamos, esto sería el plano cartesiano, donde a partir del punto cero, en la vertical hacia arriba y en la horizontal hacia la derecha, tenemos al eje Y y al eje X correspondientemente, el infinito está el positivo. A la izquierda y hacia abajo tenemos Y y X en el negativo. Y cuando íbamos uniendo puntitos, vamos formando una gráfica. Acá en Excel trabajamos muy parecido porque necesitamos unir algo de X con algo de Y. En Excel no llamamos eje X y nos llamamos eje Y, sino que llamamos series y categorías. Entonces, necesitamos unir algo de un elemento de X con algo de un elemento de Y. Hacer gráficos es muy sencillo. Lo único que nosotros necesitamos visualizar es qué queremos unir y cómo lo queremos representar. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los datos que queremos. Si seleccionamos dos elementos, tres elementos de un lado, pues del otro lado tenemos que relacionarlo con tres elementos igual. ¿Por qué? Porque cada una de esas categorías tiene un correspondiente en su serie. Entonces vamos a hacer una gráfica ahorita que me muestre los productos o artículos, voy a escoger hasta café montaña, con los precios del supermercado. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente seleccionar ambas columnas desde el elemento que quiero iniciar al elemento que quiero finalizar. Aquí estamos haciendo un rango, en este caso, de C5 a D11. Una vez que seleccionamos los datos y tenemos los datos ahí guardados, pues nos venimos a la pestaña Insertar y aquí nos vamos a encontrar con las áreas de los gráficos. Si colocamos el mouse sobre cada uno de los iconos, me va a indicar qué tipo de gráfico, cómo se llama ese gráfico que puedo utilizar. Hay de barras, de columnas, de dispersión, de puntos combinados, a qué circulares. Podemos jugar con cualquiera de estos elementos. Se ajustarán a las necesidades que nos plantee el ejercicio, lo que queramos visualizar o representar. También tenemos los gráficos recomendados para cuando hemos elegido una serie de informaciones seleccionada, pero no sabemos cuál gráfico de estos usar. Y entonces Excel por defecto nos muestra uno o dos tipos de gráficos con los que podemos jugar. Como les dije, seleccioné estas dos columnas, como pueden ver acá. No todas, sino llegué hasta galletas cremitas, hasta café montaña, para no usar toda la tabla ahí. Una vez que tengo esto, decido qué gráfico puede representarse bien esto. En este caso voy a utilizar columnas y al abrir columnas y hacer clic sobre él, me salen los distintos tipos de diseño de gráfico con los que podemos manejar. Aquí podemos jugar con gráficos de 2D, o sea, con ancho y altura nada más, o 3D, que tendrían ancho, altura y profundidad. En este caso yo voy a utilizar esta primera opción. Vean qué fácil se nos está transformando ya el gráfico. Una vez que escojo este elemento, columna en 3D, hago clic, lo selecciono y en automático el gráfico ya está construido parcialmente. Los gráficos son objetos. Todo objeto, no se les olvide nunca, es editable, movible y suprimible, como los contenidos de las celdas también. Entonces, simple y sencillamente, este gráfico hago clic sin soltar el mouse, arrastro y lo puedo colocar en otro lado, lo puedo mover de en otro lado. Y desde sus esquinas, como si fuera una imagen, puedo hacerlo más ancho, más alto, al gusto y criterio de cada uno de nosotros. Estos gráficos ya nos muestran una relación de elementos, una relación en donde tengo las categorías vienen en este sector aquí abajo,
y tengo la serie de datos, una única serie de datos que me mostraba los precios del supermercado. Entonces, repito, nada más seleccionamos las dos columnas, nos fuimos a insertar, buscamos gráficos columnas, escogimos el que queríamos escoger y ya nos tira esta información. Sin embargo, como les decía, ya está semi completo. ¿Por qué? Porque nos faltan ciertos elementos. Un gráfico siempre tiene que mostrar toda la información, porque en buena teoría, este gráfico va a estar o en otra hoja, o va a estar en una hoja de Word, o va a estar en una presentación de PowerPoint, donde la tabla original, o sea, esta, donde está la matriz, no está ahí a la par. Y entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que la persona, con solo ver el gráfico, con solo ver el gráfico, tiene que entender qué está pasando ahí. Y si observamos bien el gráfico, pues yo podría entender, y todos podríamos entender un poco qué sucede acá. Acá estamos viendo productos y estamos viendo precios. Sin embargo, el gráfico, como les decía, tiene que hablar totalmente. ¿Y qué nos falta? Nos falta que nos muestre sus títulos y que nos muestre qué elemento numérico está representado cada una de estas barritas. ¿Qué sucede aquí? Que de pronto si estamos en una reunión, estamos en una junta o estamos exponiendo y en este caso, si fuera una reunión de supermercados o una reunión del distribuidor que le vende al supermercado, nos reunimos los vendedores y preguntamos, bueno, ¿qué producto eh, eh, es el más alto para venta del supermercado? A simple ojo podemos decir, mire, es la galleta soda, la caja de galleta soda, porque estamos viendo que es la columna más alta. Y el producto más barato que le vendemos al supermercado, pues son las pastas Duncan, ¿verdad? Porque es el más chico. Pero ¿qué número representa? Porque a ojo de cálculo, aquí no podemos tantear. O sea, nadie puede decir, miren, el café bolio está entre 1000 colones y 800 colones. El número tiene que ser exacto. Entonces, una vez que hemos construido la gráfica, lo primero que hacemos es colocarle un nombre si el gráfico no le colocó nombre en automático. Entonces, hacemos clic sobre él, nos ubicamos y volvemos a hacer clic al final del gráfico. Simple y sencillamente borramos y le ponemos el nombre que queramos y que sea representativo del gráfico. En este caso son precios de supermercado. Una vez que ya le pusimos el título, precios de supermercado, nos hace también falta colocar la numeración que representa cada columna. Eso se llama etiqueta de datos. Las etiquetas de datos siempre tienen que estar en una gráfica. ¿Y dónde encontramos ese elemento? Este elemento lo encontramos en este más que está ahí activado cuando el gráfico también está activado. Entonces hacemos clic en el más y se nos activa un submenú, una ventanita, donde tengo a disposición elegir o quitar elementos. En este caso, está marcado ejes, está marcado títulos, título de gráfico. No necesito mayor cosa más allá de la etiqueta de datos. Este elemento que dice etiquetas de datos y lo marcamos. Esto en automático hace que cada columna ya me indique a mí el elemento que tiene ahí. Ya cuando hemos terminado de colocar las etiquetas de datos, ya podemos hacer otro tipo de cambios. ¿Qué tipo de cambios? Aquí donde dice estilos de diseño, podemos elegir algún diseño distinto al que Excel me está mostrando. Y podemos ir variando entonces los gustos en ese sentido. En esta primera clase solo vamos a trabajar con estos elementos, porque ya la próxima clase podremos ver entonces nosotros cómo podemos cambiarle el color a cada barra, a cada slide si es uno circular, cómo podemos ponerle un fondo distinto, cómo podemos variar los elementos, si quiero agregar más datos, si quiero cambiar entre columnas, podemos hacer varias opciones. Momentáneamente, como les decía, nos quedamos acá. Aquí hay un botón llamado cambiar de colores, que pues en realidad, como pueden ver, aquí lo que hace es cambiar de manera automática a todas las barritas, pero pueden jugar con las opciones que ustedes gusten en ese sentido. Como les decía anteriormente, después veremos cómo cambiar individualmente cada uno de ellos. Por ahorita vamos a elegir eso y aquí tenemos ya un gráfico. Este gráfico no hay ningún problema, ya lo pueden mover, ya se puede leer y se puede entender. Ahí estamos viendo una gráfica que dice precios de supermercados. Estamos viendo en las categorías los nombres de los productos y sus respectivos precios. Lo interesante de este tipo de gráficos que se utilizan en todo lado y en cualquier momento para cualquier situación en la que necesito visualizar información, es que van de la mano con la matriz. Si de pronto vengo y quiero que observen la gráfica cuando hago cambios en las numeraciones.
Si de pronto galleta soda, la caja, que es el producto más caro, vale 1.200 colones y hay una rebaja, vamos a pasarlo a 325 colones. Le cambiamos a 325, damos enter. Observen qué sucede en el gráfico. En automático se ajusta a las proporciones de cambios que se están dando. Si vuelvo a colocar galleta soda a 1.200 colones, ella vuelve a tomar su postura original. Cualquier cambio que hagamos en las series numéricas se verá reflejado en automático. Esto me permite a mí jugar con ese tipo de información. Vamos a hacer otro mismo aquí. Vamos a utilizar los mismos elementos. Selecciono las dos columnas. Me vengo a insertar. Voy a hacerlo circular, circular 3D. Y observen que nos sale nuevamente un gráfico ya prácticamente listo para que lo finalicemos. Lo agrandamos al gusto y criterio de cada persona. Y aquí tenemos ya un gráfico circular. ¿Qué nos falta de hacer? Ponerle el título, por supuesto, que es el mismo proceso. Seleccionamos, ponemos precios de supermercado. Y luego, haciendo clic, que nos aparezca el más, le decimos que nos coloque las etiquetas de datos. Y aquí tenemos nuevamente en los estilos, cambiarle, como les decía, cualquiera de los diseños con los que se pueden manejar ahí. Es una manera muy sencilla de visualizar los elementos de una gráfica. Los circulares también tienen otro tipo de características, son muy útiles también para ver tendencias. Esas las veremos luego en la siguiente clase cuando estemos manejando ya de manera más rápida los gráficos. Vamos a hacer un tercer gráfico. ¿Qué sucede si yo necesito ahora utilizar esta columna y precio al público? En buena teoría, si yo selecciono esto y quiero precio al público y selecciono, tengo un problema. Me sale que acabo de seleccionar precio de supermercado. Para seleccionar, para seleccionar columnas que están separadas, lo que hacemos es lo siguiente, presten atención, es simple y sencillamente el truco de una tecla. Habitualmente seleccionamos la primera columna normal y con nuestro dedito nos colocamos sobre la tecla control del teclado, presionamos control, que es la primera tecla a la izquierda de su teclado, abajo, y mientras esté presionado esa tecla, seleccionamos la otra columna que está separada. Control nos permite, perdón, seleccionar celdas o hacer rangos en celdas distintas que no sean continuas. Voy a bajar un poco para que observen. Aquí estoy bajando normal un conjunto de celdas, eso es un rango. Ahora presiono o aprieto la tecla control y hago esto. Y puedo andar seleccionando, mientras tenga control presionado, puedo hacer todo eso que están viendo ahí. Seleccionar celdas que no sean continuas. Entonces, como les decía, ahora vamos a hacer este conjunto, presiono control, bajo hasta este otro, ya lo tengo listo y ahora puedo jugar nuevamente con uno. Voy a hacerlo de columnas y aquí tenemos que es muy parecido al de barritas pero invertido nada más. Ahora lo movemos y lo estiramos un poquitito más también. Le cambiamos el nombre al gráfico. Vamos a ponerle exactamente igual, pero ahora es precios al público. Y lo mismo, jugamos con las etiquetas de datos. No pueden faltar las etiquetas de datos. Y una vez que lo tenemos, pueden jugar con cualquiera de las opciones que tengan ahí. Y de esa manera hacemos gráficos. Estos son los primeros pasos para hacer un gráfico, porque los gráficos tienen bastantes otras características muy útiles, visiblemente que ayudan bastante y que aparte de eso lo vuelven ameno. Esto ya después, si ustedes quieren, lo pueden cortar o pegar, acomodarlo en una presentación, pegarlo en un documento, aunque Word y PowerPoint también tienen la herramienta para hacer gráficos que va de la mano exactamente con Excel. Pero si este es su primer acercamiento, aquí si ustedes quieren ya después estos gráficos, los pueden cortar y pegar en el lugar que ustedes quieran. Aquí lo único que tienen que tener claro es que hay que seleccionar datos, nos vamos a insertar y una vez que los datos están seleccionados, escogen el tipo de gráfico que ustedes quieren utilizar para crear
la información de manera visible. Aquí tienen el ejercicio 1. El ejercicio 1 les indica qué tipo de gráfico necesitan manejar aquí y qué tipo de gráfico tienen que trabajar. Yo aquí en el ejemplo, cuando seleccioné los datos, no seleccioné desde artículos y supermercado, lo seleccioné desde los artículos directamente y desde los precios. No usé los encabezados, pero perfectamente ustedes pueden usar los encabezados sin ningún problemita. Ahí juegan con eso, no hay ningún problema. Si el gráfico ya no se los permite hacer, entonces significa que los encabezados no están funcionando para la gráfica y hay que hacerlo entonces sin tocar encabezados. Pero la mayoría de estos gráficos trabajan con los encabezados, no se preocupen, y aquí les indica cada uno de esos ejercicios que tienen que hacer. Si quieren hacer un gráfico sobre trabajador y sueldo, pues ustedes nada más agarran trabajadores, presionan control, trabajan sueldos, dice que es un gráfico de columnas y entonces en gráfico de columnas se vienen a columnas y vamos a manejarlo por acá, lo sueltan, una vez que lo tienen ahí listo, lo estiran un poquito más, cambiamos aquí, vamos a ponerle a este sueldos, tiro la tendencia ahí y observen que en el momento que puse la tendencia o las etiquetas de datos, esto se volvió un poquito desordenado, entonces lo estiramos hasta el punto que esos números ya no se estorben, como quien dice, entre ellos y se puedan entender. Y ahí pueden volver a variar con cualquier elemento que ustedes quieran trabajarlo ahí. Entonces es simple y sencillamente seleccionamos, movemos, ajustamos, lo acomodamos al gusto y criterio de ustedes. Y el siguiente gráfico que tienen que hacer sería el circular sobre trabajador y total a pagar. Entonces, trabajador, total a pagar. Insertar, gráfico circular. Yo siempre toco el circular 3D. Me traigo este gráfico a donde lo pueda visualizar bien, ajustarlo. Vamos a acomodarlo bien. Lo estiramos bastante para que nos permita ver ahora las tendencias numéricas, etiquetas de datos. Vamos a ver cómo se nos ven, se nos va a ver. Tocamos etiquetas de datos y ahí tenemos esto. Ahora, este gráfico lo íbamos a llamar total a pagar. Entonces le vamos a poner total a pagar. Y manejamos cualquiera de las opciones que ustedes estén viendo acá y escogen la que ustedes gusten. Voy a dejarlo así y de esa manera irían a construir cada uno de los grafiquitos. Igual con el número 3. El ejercicio 2 plantea exactamente lo mismo y el ejercicio 3 plantea exactamente la construcción de los gráficos. Vean que es muy sencillo, no es muy complicado, por eso les decía que perfectamente lo podíamos entender a través del videíto. Sin embargo, si queda alguna duda, ya saben cómo contactarme. Que tengan linda noche, chicos, que la pasen muy bien y en Classroom suben eso cuando lo tengan listo.